analizar los conceptos básicos del género dramático. ¿Ya? Hoy día estamos a 8. Si se fijan, en realidad, como que el género dramático tampoco es tan complejo, porque en realidad utiliza mucho de los conceptos que es narrativa, que lo vimos cuando estuvimos trabajando con el asunto del ¿cómo se llama?, del romanticismo, y ahí trabajamos con narrativa, ¿cierto?, con el narrador y todas esas cosas, como que igual es como lo mismo, pero en otro tipo de texto. Sigue siendo lo mismo, ¿ya? Y por eso dice que el texto dramático, en el género dramático, están todas, ¿cierto?, aquellas obras en las que desaparece, ¿cierto?, el narrador. No tenemos narrador, ¿cierto?, y solo aparecen los personajes que hablan entre sí, ya, sin ningún intermediario, ¿cierto? Tenemos esos personajes que dialogan. Y sería, por ejemplo, nosotros quedó para ustedes, ¿cierto?, La casa de Bernardal. Y como ven, es una obra para todos cortita. De aquí adelante empiezan a caer solamente obras que son muy cortitas, porque el género dramático también es corto, ¿ya? Como está hecho para que ustedes, para que sea después hecho en una escenografía, ¿cierto?, y que se vaya al teatro, ya lo hace ser más corto en extensión, porque tienen que hacer, ¿cierto?, esta separación entre actos, y cada acto tiene una escenografía distinta. Entonces, por ende, casi siempre son 3 actos o 2 actos, ya no tiene más que eso. Casi siempre es como acto primero, inicio, después viene el desarrollo, que viene todo el conflicto, el clímax, y luego en el último acto viene el desenlace. Dentro de esos actos vienen las escenas, ¿cierto? Ya, pero por eso no tiene esta gran, no es extensa la obra, sino que siempre son más acotados por eso mismo. No tenemos narrador, como dice ahí. Le voy a hacer un poco de zoom. Ya, porque cierto, empieza acto primero y nos describe, ¿cierto? Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda Alba. Muros gruesos, puertas en arcos con cortinas de yute rematadas con modroños y volantes, sillas de anca, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyendas. Es un verano. Un gran silencio umbroso se extiende por la escena, y al levantarse el telón está la escena sola. Se oyen tocar las campanas. Y ahí, ¿cierto?, empiezan estas acotaciones que dice, sale la criada. Y aquí ingresa, ¿cierto?, esta habitación. Siempre en cada acto, ¿cierto?, como que primer acto nos va a hacer esta descripción, ¿cierto?, de la escenografía, ¿ya? Por eso hay algunos libros que vienen, por ejemplo, y yo les pasé al segundo medio, un libro que se llama La Celestina, por ejemplo, y en esa hay como un problema sobre si esta es obra dramática o no. ¿Por qué? Porque hace este cambio de que tiene demasiadas escenografías y por ende la hace difícil de llevar al teatro, ¿ya? Por eso tiene que ser así, ¿ya? Continuamos. Ya, entonces ahí dice, y como ustedes vieron, ahí desapareció el narrador. Solamente hay como una explicación, ¿cierto?, de dónde es el lugar donde se va a realizar la escena, pero no hay un narrador. Y luego empieza, ¿cierto?, esto de los diálogos. Empieza a hablar la criada, después viene otra, la Poncia, sale comiendo un chorizo y pan. ¿Ya? Entonces ahí nos va describiendo. Como dice acá, en el género dramático, el diálogo es su principal característica, y es lo que ustedes están evidenciando aquí mismo, ¿cierto? Tenemos solamente diálogo, ¿ya? Elementos del texto dramático, ¿cierto? Tenemos, y estos son todos los elementos que componen al texto dramático, que serían, ¿cierto?, las acotaciones, ¿cierto?, que son las que estamos viendo acá entre paréntesis, ¿ya? Cesan las campanas. Acá, voces, la criada, dentro, poste dentro, ¿ya? Todas estas van a ser siempre las acotaciones que vienen en las obras dramáticas, ¿ya? Que es como lo que está diciendo el dramaturgo, ¿ya? Para que ustedes se imaginen lo que sucede. Luego vienen, ¿cierto?, los diálogos, ¿ya? Que son estos mismos, ¿ya? Cada persona está dialogando, la criada, la Poncia, y tenemos los diálogos. Luego tenemos los personajes, ¿cierto?, quienes están hablando, y finalmente el dramaturgo, que quien escribe esta obra dramática, ¿ya?
Y en este caso, quien escribe, ¿cierto? Es la casa de Bernarda Alba, es Federico García Lorca, ¿ya? Español. Ya, elementos del texto dramático, como decía, está primero el dramaturgo, que es el autor quien escribe una obra, ¿cierto? Cuando se trata de una obra dramática lo llamaremos dramaturgo, ¿ya? De quien a través de su obra nos muestra su manera de ver y sentir un aspecto de la sociedad, ¿ya? Casi siempre, como salen aquí, sale como una imagen de Romeo y Julieta, él trata, el dramaturgo, de exponer lo que sucede, ya como evidenciar. Porque, ¿recuerdan que estuvimos viendo la tragedia griega? ¿Se acuerdan? Comenzamos con eso, y en la tragedia griega, como decía, tenía un objetivo que era, cierto, moralizador y de educar al pueblo. Y como dice ahí, a través de la mímesis, a través de llevar todo lo que sucede en la realidad, transformarlo y llevarlo a que ustedes lo vean en el teatro, ¿ya? Pero es casi como un espejo de la realidad. ¿Ya? Después, cuando va evolucionando el teatro, cambian eso y dicen que es muy antiguo el concepto de mímesis de la realidad. Y ahí empiezan nuevos teatros, como por ejemplo el teatro del absurdo. Y ahí esos son nuevos teatros, nuevas formas de ver la vida. Ya hay unos que son como muy explícitos, muestran ciertos, no sé, hay unos teatros que cuando empiezan a hablar eso del teatro del absurdo, que los actores, no sé, tienen que ir al baño y de verdad van al baño. Y ustedes ven eso en el teatro. Ya, así, real. Y aquí, claro, tenemos acá como por ejemplo William Shakespeare cuando escribe Romeo y Julieta, y tenemos a Hamlet también. Otro cierto elemento del texto dramático, como decíamos, son los personajes, que son quienes realizan la acción dramática, ¿ya? Y viene definido por lo que se hace, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Ya? O por cómo lo hacen, ¿cierto? Los actos físicos. Y caracterizado por una serie de atributos. El nombre, la edad, los rasgos físicos, los rasgos de carácter, situación, clase social, historias personales, código de valores, relaciones con los otros personajes. Ya todo eso está involucrado en la obra dramática, ¿ya? Y sobre todo esto de lo que hemos visto del conflicto, ¿cierto? De que en realidad siempre tenemos que identificar quién es el protagonista, quién es el antagonista, y a partir de eso, como son fuerzas en oposición, ahí es que se desarrolla el conflicto. Ya. De luego tenemos, ¿cierto?, el diálogo, que es la forma por excelencia que adopta la palabra en el teatro, ¿cierto? Es la conversación ficcional entre dos o más personas en el género dramático. ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? En el cómic también hay diálogo, ya cuando están hablando los personajes. Y luego tenemos, ¿cierto?, las acotaciones, que eran, ¿cierto?, son las indicaciones del dramaturgo, como dice acá, para dirigir a los actores, y las descripciones de los cambios de escenario, ¿ya? Por eso tenemos el comienzo, ¿cierto?, que son también acotaciones cuando empieza el acto, ¿cierto? Y estas acotaciones que están entre paréntesis. ¿Ya? Esto también, por ejemplo, es parte de las acotaciones cuando nos dicen personajes. Bernarda, de 60 años. María Josefina, madre de Bernarda, tiene 80. Agustina, hija, ¿cierto?, tiene 39. Después viene la Poncia, que tiene 60. La mujer 1, Magdalena, hija, 30 años. Ya también son parte de las acotaciones. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba, la idea de esto es que, no sé si se fijaron, pero son todas mujeres. Ya, todas mujeres. Y esa es como la idea de la casa de Bernarda Alba. Vamos a ver. Vamos a acá. 2020.
Entonces, lo que cabe, ¿cierto?, recalcar sobre todo de acá es esta parte cuando ya empezamos a hablar de la estructura interna, ya como del género dramático, y tenemos acá lo del conflicto. Porque cuando estuvimos trabajando con narrativa, solo identificamos cuando ustedes encontraban el conflicto, ¿cierto? O cuando encontramos el conflicto de Antígona. Decíamos, el conflicto es que ella, por ejemplo, quería enterrar a su hermano y que en realidad el rey no la dejaba, ¿cierto? Entonces ahí encontramos el conflicto. Pero eso es aún más, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No es solamente que ustedes tienen que identificar solo ese detalle, sino que también esta parte es importante, ¿ya? Porque primero, ¿cierto?, viene esta presentación del conflicto, ¿ya? Y como dice aquí, consta de 4 fases. Primero, la entrega del protagonista a su propósito, ¿cierto? Los personajes tienen propósitos, ¿ya? Este personaje, es como lo que vimos también eso de los personajes tipo. Casi siempre los personajes tienen un propósito por hasta el estereotipo de, o lo que representan, ¿ya? Por ejemplo, en la tragedia griega teníamos eso de que los personajes representan, por ejemplo, virtudes, representan valores, ¿ya? Y cada uno representa algo. La mostración, ¿cierto?, del obstáculo empieza, ¿cierto?, cuando se presenta el conflicto, también identificamos quién es el antagonista. Y por último, el encuentro de estas dos fuerzas, ¿ya? Cuando recién comienza el conflicto, se presenta, ¿ya? Luego, en el desarrollo de esto, viene la pugna entre las dos fuerzas, ¿cierto?, que crece. Se producen enfrentamientos por las acciones desencadenadas por los personajes y estos oscilan entre la tensión, la distensión dramática, ¿cierto? Corresponden a los actos intermedios de, ¿ya? Entonces, dentro del conflicto se va a ir desarrollando, por ejemplo, cuando pasaba lo de Antígona, ¿cierto? Comienza presentando, ¿cierto?, de que se presenta el conflicto, ¿de qué manera? Porque ella quería enterrar, el rey dice que no hay que enterrar al hermano y la Antígona lo quería enterrar, ¿cierto? Luego, cuando empieza el desarrollo de este conflicto, continúa diciendo de que la Antígona como que empieza a pensar cómo lo va a hacer, ¿cierto? Ella pretende qué acciones va a tomar, ¿cierto? Y ahí continúa el desarrollo del conflicto. Finalmente, luego venimos con el clímax, que es el momento de más tensión de la obra dramática, donde está, como dice acá, por el alto grado de presión psicológica y emotiva que envuelve a los personajes. ¿Ya? El clímax es un elemento muy breve y a partir del cual rápidamente se resuelve el desenlace. Y por ejemplo, el punto más alto de lo que vimos, por ejemplo, en Antígona era, por ejemplo, cuando ella ya la iban a enterrar. Fue como lo más alto. O sea, por fin se cumplió lo que iban a decir cuando la enterraron viva. Y luego viene el desenlace, ya que vendría siendo, ¿cierto?, el cierre de, y es la eliminación de las fuerzas, ¿cierto?, antagónicas. Desaparece o se anula el protagonista. Y aquí en el desenlace se puede ver cuál es la fuerza que predomina. Si la fuerza que predomina es el protagonista o la fuerza que predomina es el antagonista. ¿Ya? Porque no necesariamente, como son en las obras dramáticas, no siempre gana el bueno, ¿ya? O no siempre gana el protagonista. ¿Ya? Puede prevalecer otra fuerza. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Y vamos a ver, para quienes no han avanzado y se motiven un poco a leer lo de la Casa Bernarda Alba. Dígame. Ah, ¿me habló? Dígame. Es que mi libro tiene como 52 páginas de una introducción. Tengo que empezar a leerlo desde acá. ¿Y qué dice la intro? A ver. Tiene una nota de texto y cosas así.
como... ¿Ya te quieres decir? Sí, lo que pasa es que hay varios libros que vienen, por ejemplo, con esto, que es como el análisis crítico, ya, y esto, bueno, puede ser considerado relleno, pero complementa la lectura. Ya, por ejemplo, yo en la universidad a veces no me alcanzaba el tiempo para leerme el libro, pero sí podía leerme los análisis críticos. Y con eso quedaba como que hubiera leído el libro. Porque aquí hacen el análisis que yo hago, porque ve que nosotros hacemos como un análisis crítico antes de la prueba, y es como lo que yo voy a decir lo que dice acá. ¿Ya? Y ahí ya empieza a hablar, hace un diálogo de lo nuevo, ya como habla un poco de la historia, porque aquí está hablando de la tragedia, ¿cierto? Como en la casa de Bernarda Alba, que también es tragedia, pero habla del formato de la nueva tragedia, ¿ya? Porque vimos la tragedia griega, ¿cierto? Pero ahora hay una nueva forma de concebir la tragedia. ¿Ya? Porque vimos, ¿cierto?, esto de la nobleza, ¿cierto?, de que eran semidioses, etcétera, que vimos en la griega, que eran las características de. Luego vimos Romeo y Julieta, ¿ya?, que tenía que ver con el amor, ¿cierto?, pero seguía siendo una tragedia donde los personajes principales que participaban siempre seguían siendo nobles, ¿ya? Pero ahora en la casa de Bernarda Alba ya no son nobles. Se transforma el motivo de la tragedia, el formato de tragedia. Entonces por eso dice un teatro nuevo. Luego que continúa, realidad y símbolo. Ya esto de la casa de Bernarda Alba también tiene muchos simbolismos que se pueden analizar de esa perspectiva. ¿Qué significa, por ejemplo, que haya sido una casa solo hecha de mujeres? ¿Qué significa que por qué todas andan vestidas de negro? ¿Por qué solamente aparece esto en la noche? Ya, es un tipo de análisis. La compleja personalidad de los personajes, sobre todo de Bernarda Alba. Ya, entonces como que analiza cada personaje. Entonces, ¿qué podría hacer usted? Se lee el libro, que sería de aquí para adelante, y si usted necesita complementar más su lectura, puede leer eso. Que eso igual se hace, por ejemplo, cuando uno estudia como literatura, uno siempre complementa eso. Pero yo me leía, por ejemplo, un libro y me leía como 3 análisis críticos de ese libro. Y con eso yo tenía que ir a prueba. Y aparte de eso, como que tenía que mezclar 2 libros, más los análisis críticos, y de ahí uno escribía. Entonces uno dice, según el tanto dijo esto, y según esta persona, y esto se puede ver evidenciado de esta forma. Por ejemplo, eso que usted hiciera de comentario literario, yo lo tenía que hacer. Cada vez que yo tenía una prueba, y por cada texto que tenía que leer. En una prueba de, ¿cuánto eran? ¿90 minutos antes? Antes eran como 2 horas. Entonces, que me dejaban usar, por ejemplo, los libros en la prueba, que en realidad no servían de nada si uno no se los leía. Porque yo no sabía dónde iba a estar la información, por ejemplo. Entonces, así se trabaja. Ya, entonces, para que vean un poquito el Reina y Life de la casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Acto 1. Suenan las campanas. En el interior de la casa de Bernarda Alba, las 2 criadas preparan una habitación para la recepción del funeral del segundo marido de Bernarda. Esta tiene 5 hijas: Angustias, Magdalena, Amelia, Valdivia y Adela. De ellas, tan solo Angustias es hija de su primer marido. Las criadas limpian mientras hablan sobre la señora, una mujer antipática que les produce entre miedo y repulsión. La cháchara de estas 2 es interrumpida por la llegada de Bernarda, sus 5 hijas y muchas más mujeres del pueblo. Todas ellas vuelven del funeral del marido de Bernarda. Nada más poner un pie en su casa, Bernarda manda silencio. Cada vez que una de las mujeres abre la boca, Bernarda les responde con desprecio. Después ordena a Porcia que lleve limonada a los hombres que se han quedado fuera. Una de las mujeres afirma que Pepe el Romano había asistido al funeral y Angustias lo corrobora. Pero Bernarda dice que no, que nadie ha visto
por ejemplo, ¿cierto? Está recién, ¿cierto? Diciendo como la presentación del conflicto. Porque si se fijan, sí. Como dice acá, aquí está la Bernarda Alba, ¿cierto? Que es la mamá de 5 hijas, ¿cierto? Ya nos dijeron todos los nombres de las 5 hijas. Y adentro también tiene otras 2 sirvientas. Se murió el segundo esposo. Y solo 4 hijas, ¿cierto? Son de ese esposo, de segundo matrimonio, y el otro son del primer matrimonio. ¿Y qué decide esta mamá? Para guardar luto, ¿cierto? Ustedes saben que el luto, después que fallece alguien, ¿cierto? Uno como que a veces mantiene la mamá. Bueno, antes se daba mucho eso, ahora como que ya no está muy. Creo que todos visten de negro, la mamá llevaba como un luto de 2, 3 años a veces, o 6 meses, vestiendo de negro si era un familiar cercano. ¿Ustedes han visto eso? ¿Cierto? ¿Sí? Ya, pero acá la Bernarda Alba se fue envolada y dijo que 8 años. 8 años van a vestir de negro, no va a entrar ni siquiera el aire de la calle. Y viene y pone tabla en todas las ventanas. Ya, no quiero que entre ni siquiera el aire de afuera, no va a entrar nada de afuera. Y sobre todo, como llevan 8 años de luto, eso significa que nadie puede tener ni un pololo. Nada. Entonces, si se dan cuenta, son 5 chiquillas y están todas en edad de merecer, ¿cierto? Y también de tener, juntarse con alguien, alguna vida social, tener algún amorío, algo. Entonces ahí todas caen en pánico porque en realidad no pueden estar con nadie. Y resulta que si se dan cuenta cómo comienza la historia, todos estaban hablando de Pepe el Romano, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Pepe el Romano, que es como... Esa, cierto, que una teleserie se hizo, se toma la idea, el conflicto, que esto se llama intertextualidad. ¿Ya? La intertextualidad es lo mismo que ¿se acuerdan que yo les pedí que hicieran en el comentario literario una intertextualidad? Ya, esto también se hace, no solo con personajes uno toma intertextualidad, sino uno también toma intertextualidad del conflicto mismo. ¿Ya? Entonces, en Aquelarre se toma el conflicto de la casa de Bernarda Alba y se lleva a una teleserie. ¿Ya? Pero toman intertextualidad del conflicto. Y claro, aquí tienen a Pepe Román que había varias de ellas enamoradas del chiquillo. Ella quería casarse. Adela sale de la sala. De pronto se oyen los gritos de María Josefa, madre de Bernarda y abuela de las niñas. Está encerrada en una habitación porque Bernarda no quería que la vieran las mujeres del pueblo, ya que está demente. Al rato vuelve Adela. Bernarda le pregunta por Angustias. Esta delata a su hermana diciendo que ha ido a escuchar a los hombres. Bernarda, furiosa, llama a Angustias. Cuando esta entra, le recrimina su indecente actitud y la golpea. Después
continúa, ¿cierto?, aquí viene el desarrollo del conflicto y nos está contando cómo resulta que el Pepe vino a ver a la niña y todas la escucharon las agresoras. ¿Con quién estaba entonces si no estaba con ella? Con su marido, un hombre brusco que a los 15 días de la boda se pasó a la taberna. Ella nunca se dejó dominar por él. Ríen y a continuación llaman a Adela. La hermana más joven no está bien y todas le preguntan sobre su estado. Ella se siente agobiada, no quiere que nadie se meta en su vida. Sin embargo, Martirio la sigue y la observa en todo momento. No le deja respirar. Bernarda interrumpe la conversación llamando a sus hijas. Poncia y Adela se quedan solas. La muchacha explica que Martirio le molesta diciéndole que su cuerpo se va a desperdiciar. Pero no, Adela grita que su cuerpo será de quien ella decida. La criada insinúa que quiere que sea de Pepe el Romano. Adela la manda a callar, pero Poncia ya sabe que se pasa las noches en vela hablando con Pepe. Adela afirma que hará lo que le dé la gana. Poncia le insta a ser una mujer decente. Adela la desafía. Las hermanas regresan e interrumpen la conversación. Al rato suenan unas campanillas que indican el regreso de los hombres del trabajo. Vienen de lejos y traen alegría. Las chicas se sienten impotentes por no poder salir de casa. A los hombres se les perdona todo, pero nacer mujer es el peor castigo. A Adela le gustaría ir a trabajar al campo para olvidar sus penas, y Martirio le recrimina que qué penas tiene ella que olvidar. Después van a ver por la ventana a los hombres llegar. Amelia se queda en la casa acompañando a Martirio. Esta le cuenta que la noche anterior ha escuchado ruidos en el corral. Amelia dice que habría que avisar a alguien, pero Martirio le pide que no cuente nada. La conversación es interrumpida por Angustias, quien entra enfadada, porque alguien ha robado el retrato de Pepe el Romano que guardaba bajo su almohada. Entran Poncia, Adela y Magdalena, y también les recrimina. Después llega Bernarda, y Angustias le cuenta lo sucedido. Bernarda enfurece y ordena registrar todos los cuantos. Poncia regresa con el retrato. Estaba entre las sábanas de la cama de Martirio. Bernarda le insulta y le golpea. Martirio se excusa diciendo que había sido una broma. Adela no le cree y Martirio le contesta que otras hacen cosas peores. Después echa en cara a Angustias que Pepe el Romano esté con ella solo por dinero. Bernarda corta la discusión y las echa de la sala. Bernarda, a solas con Poncia, le dice a la criada que lo mejor sería alejar de la casa a Pepe el Romano. Por tanto, Angustias se debe casar cuanto antes. Poncia le recuerda que debería haber permitido la boda de Martirio con Enrique Humanos, porque es la más enamoradiza. Pero Bernarda se niega. La criada le insinúa que si no quiere lamentar en un futuro, mantenga los ojos bien abiertos a lo que sucede en su casa. Bernarda quiere saber lo que Poncia no cuenta. Finalmente, la criada afirma que su hijo oyó a Pepe el Romano hablar con alguien en la verja a las 4 de la madrugada. Angustias, que ha estado escuchando la conversación, sale y se defiende diciendo que Pepe se ha marchado todos los días a la 1 de la madrugada. Entra Martirio y dice que también lo oyó marcharse a las 4. Sin embargo, Angustias habla desde su entrada y las voces salen del callejón. Llega Adela. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué les parece el asunto?